bajito, por eso estaba por el tema del vídeo, para que lo tengáis, por el tema de la colocación, porque quiero que vean algunos detalles técnicos y hablar de la metodología del entrenamiento de la colocación. Bueno, para comenzar por la mañana, yo, para meterlos ahí, me gustaría saber si hay alguna forma de mostrar algo práctico. ¿Tengo gente que me pueda ayudar un poquito? ¿Se hace frío para movernos? Y mostrar algunos ejercicios de control de balón. ¿Quién se puede animar? Aunque pueda salir bien. No pasa nada de ser el. Vale, 4 o 5 personas tenemos. De acuerdo. Para saber y poder organizar. Bueno, a ver cómo se ve esto y largar. Así ya. Estamos mal, Pero vamos bien. Vale. Bueno, largado. Vamos a empezar. Ojito cómo interpretéis esto, porque esto es algo muy interesante. Yo he llegado aquí a Europa en el año 96, si se lo digo, y he viajado por muchos sitios y siempre he escuchado desde que estoy aquí, y más al norte de Europa me iba a trabajar, más de técnica se habla. Siempre la técnica. Dije, bueno, sí, la técnica es muy importante en el voleibol, desde luego, pero es un medio, no es el fin. Entonces hay que tener ojo. ¿Cómo interpretáis esto, por favor? Hay que tener ojo cuando se habla de técnica, que tiene que coincidir perfecto el ángulo, que tiene que... porque no nos califican por eso. Esto no es salto ornamental, ni nada de esto, que sí, la técnica es un fin, aquí es un medio. Lógicamente no vamos a decir que no es importante el trabajo técnico, desde luego, pero por favor, hay más que la técnica en el voleibol. Entonces, el primer punto para ver es, yo soy partidario, lo he hecho siempre, de aprender a jugar al vóley. Carlos, ¿me puedes poner algo? Y me das así yo, si no, esto me va a matar la espalda, y algún sentadito y me va por favor. Bueno, aprender a jugar al vóley. A lo que voy es, no veáis esto, es muy importante porque esto nos va a definir el tipo de charla que vamos a tener en la próxima horita y media o 2 que hagamos. No es el voleibol la sumatoria de los elementos, no es el saque, mala recepción, más el bloqueo, mala defensa, más lo que fuese. Ahora sí, es el voleibol. No, comenzar el voleibol desde el juego propiamente dicho. El ejemplo que yo te doy en todas las clínicas que hablo, imagínense el voleibol como una pizza. El voleibol, una pizza, completo. Esto es voleibol. ¿Qué necesito? Media de mozzarella, saco la mitad de la pizza y esto es el K1 en el voleibol. La otra mitad, el K2. Un ejemplo, saco una porción, saque, saco otra porción, recepción, saco otra, bloqueo. Pero no es la sumatoria de las porciones de la pizza. Comenzar desde el juego propiamente dicho, ir del todo a las partes, que la primera no se ve, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo voy repitiendo porque ahí no se ve. Ir del todo a las partes. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque uno cree, si tengo un niño pequeñito de 10 u 11 años, no, primero que aprenda a golpear de abajo. ¿Sabe golpear de abajo? Bien. Segundo pasito, vamos a golpear de arriba. ¿Sabe golpear de arriba? Venga, tercer pasito, vamos a sacar de abajo de arriba. Ahora puede jugar al voleibol. No, el concepto es al revés. El niño viene a jugar al voleibol, que empiece jugando el voleibol. 1 contra 1 por encima de la red, 2 contra 2 por encima de la red. Lógicamente, a partir del juego, ir a la pared a entrenar un poquitito el golpe de arriba porque no sabe jugar. Ir a la pared a golpear un pelín de abajo y volver a la red. O sea, el chico viene a nuestro pabellón a jugar al voleibol. Y eso es el criterio que tenemos que intentar no cambiar, pero sí la visión del voleibol. Y eso es lo que yo quiero transmitir con los entrenadores. Se habla mucho de técnica, vamos a meter las manos así en el bloqueo, sí, pero muy poco del concepto del voleibol propiamente dicho. ¿Cómo entreno a mi equipo? Y eso para mí es algo tan importante como lo que estoy hablando de lo que vamos a ver a la tarde. Pie derecho debajo del balón y empujo a 4. Bien importante para la colocación, lógicamente, pero no es todo.
Entonces, por favor, primer punto, ir del todo a las partes, ver el voleibol y de ahí llegar a los lugares más pequeños. Vamos al segundo, por favor. Y acabo. Siempre en los entrenamientos del voleibol hay que hacer mucho del todo. O sea, todo lo que más podáis en el voleibol hacerlo en forma jugada, mejor. Esto no significa que ahora, no trabajo la técnica, no, por favor. Primero que la técnica se puede trabajar en ejercitaciones globales. La técnica se puede trabajar en ejercitaciones analíticas y sintéticas, que la vamos a ver un poquito más tarde. Pero por favor, tiene que tener el acento de hacer mucho del juego. Lo mejor que se puede hacer en voleibol es usar la red cuanto más mejor. Vamos, seguimos, por favor. Si no vamos bien, me avisáis. Hacer efectivas las partes. ¿Qué significa esto? Que esto lo vamos a ver con un pequeño vídeo. Cuando se eligen ejercicios analíticos, tienen que ser, analítico me refiero que es una acción saque y recepción, ataque, bloqueo, algo, lo vamos a ver en la clasificación de ejercicio, algo puntual analítico debe ser medido y debe ser planificado. Es decir, no es analítico, ahora todo el mundo golpea, no, tiene que ser algo que yo lo tenga claro por qué yo quiero hacer algo analítico por mi equipo. Ahora lo van a entender mucho mejor cuando hagamos la clasificación de los ejercicios. Uno más. Entonces, clasificación de los ejercicios, que es lo que le acabo de decir. Vamos al primero. El primer sistema, cuando hago la ejercitación, el primer método es el sistema global de entrenamiento. Es una denominación mía, o como yo he interpretado el voleibol. Hay muchísimas formas. Los americanos, por ejemplo, hablan mucho del sistema random y el sistema block. El sistema random no deja de ser el sistema global de entrenamiento. El sistema block, que ellos lo llaman, no deja de ser ejercitaciones analíticas, para hablar el idioma con que nos vamos a manejar por la mañana. Entonces, dentro de la clasificación de ejercicio, primero global. El global, esto es muy simple, es 6 contra 6. Y lamentablemente no es la realidad nuestra. Muy pocas veces tenemos 12 jugadores en un pabellón. Entonces ahí vamos, método global de entrenamiento, 6 contra 6. Que no tengo 12, que tengo 11 o 10, no, ya no es más global, pero sí se puede hacer una participación interesante de global. Vamos, por favor. Entonces, método global, que lo tenéis, 6 contra 6 se puede entrenar muchísimas cosas. ¿Qué pasa con este sistema de entrenamiento? Lo podemos adelantar, claro. Esto es muy simple, 6 contra 6. ¿Qué pasa con este sistema de entrenamiento? Y esto es muy interesante. Cuando salió la moda esta del sistema global, todos los entrenadores entraron a entrenar la forma global de entrenamiento, el 6 contra 6, y no había ningún criterio, no había ninguna corrección, era jugar. Están entrenando el sistema global. El sistema global de entrenamiento, muy importante, mal interpretado, es un sistema que no es efectivo, porque no se descubren los errores técnicos, no presto atención a lo que funciona bien o mal en el sistema. Entonces, jugar por jugar, tirar la pelota, como quien dice, en este sistema no funciona. Entonces, muy importante, a la hora del entrenamiento del sistema global, cuando tenéis el equipo, detectar lo que funciona bien, lo que funciona mal, detectar ejercicios técnicos que puedan ser transferidos en otras ejercitaciones. Seguimos. Ejercicios analíticos sintéticos, otra denominación, son ejercicios reducidos y la palabra lo dice, son síntesis. Quiero hacer una síntesis de un ataque a una pierna, como hacen aquí, esto es un vídeo en Brasil, un ataque de una pierna, entonces hay un juego reducido, un equipo 6, otro equipo 3 o 4, con una síntesis del entrenamiento que el entrenador decide, bueno, este es el balón que yo quiero jugar, que es la BT, una pierna para hacer la síntesis y la salida de transición a partir de una determinada acción. ¿Comprendéis esto? Entonces, hay una acción jugada, es un analítico sintético, se sigue jugando, pero no es un sistema global porque no hay 6 contra 6. Entonces, y hay una síntesis porque ahí eventualmente entreno algo que gusta. Vosotros lo decidís, mi equipo tiene problemas con el balón alto de transición en balón alta 4. Vale, se entrena y se identifica ese balón. En este caso, el entrenador explicando, el vídeo es
un equipo que saca, hacen un side out a 4, el entrenador quiere estimular este balón, por ejemplo, en una acción de síntesis. A ver si se ve algo. Bueno, sí, mejor de lo que creí, sí, está bien. Vale, entonces, son ejercicios, por ejemplo, a mi criterio como entrenador, yo con equipos profesionales uso muchísimo. Primer sistema global, segundo sistema analítico sintético. Esto cambiaría mucho en la base, eso lo vamos a ver al final de que termine la clasificación, en los jugadores de tecnificación cambiaría el porcentaje de la distribución de los ejercicios. Lo van a entender. Seguimos. Ejercicios analíticos, que es el que viene ahora. Exacto. Ahora vamos a ejercicio analítico. Muy fácil, algo analítico, saque, recepción, bloqueo, lejos de la situación del juego. No tiene nada que ver con el juego, es algo más específico. La palabra lo dice, analítico. Hago el análisis de algo que específicamente se quiere trabajar. Sea el bloqueo, sea el saque, recepción, sea ataque. En este caso, cuando hay bloqueo, lógicamente hay ataque, puede ser ejecutado por entrenadores, por jugadores mismos, y puntualmente esto es un ejercicio analítico. Ahí está, lejos del juego, ventajas del sistema analítico. ¿Qué les parece? ¿Qué me puede dar el sistema analítico como ventaja? Que hay muchas repeticiones. Que ahí yo, para hacer esto, en un sistema global tengo que estar 1 hora y media entrenando para que el jugador me sume 50 bloqueos. En cambio, en la ejercitación analítica lo puedo hacer. Desventaja del sistema analítico, que no tiene nada que ver con el juego. Que después el voleibol es el deporte más en situación que hay que todo. Que el balón me viene atrás, que el balón va por... Pero por eso digo que, en definitiva, lo que le va a dar la llave a la hora de entrenar es la combinación de los ejercicios. Ahí está, muy claro, analítico. Desde el global pasamos a analítico sintético, seguimos al analítico y terminamos con el último, solo para que vean la clasificación. Lo denominamos superanalítico. Y ahí de esto vamos a hablar, y muy importante. Esto es superanalítico porque es algo puntual que yo quiero corregir. Y este ejemplo es concreto. Jugador en defensa, el entrenador vio que el jugador en defensa siempre levanta la espalda, lo pone contra la pared, por ejemplo. Entonces ahí es algo, una corrección puntual para una mejora. Esto es pura y exclusivamente individual, porque la problemática de un jugador no es la de otro. Y ahí viene la virtud del entrenador, seleccionar qué es lo que funciona bien o mal en cada jugador para poder cambiar. Entonces, desde el sistema global llegamos al superanalítico. Y yo les voy a dar ahora un ejemplo concreto. Vale, Carlos. Podemos pasar. Bueno, paramos ahí. Yo les voy a dar un ejemplo concreto. Vosotros elíjame un fundamento, un elemento cualquiera que queráis. Recepción. Bueno, elegimos la recepción, ¿no? No. Vamos, todavía no. ¿Vamos bien o no? Bueno, elegimos, para hacer el ejemplo, elegimos la recepción. Dijimos que en un equipo profesional yo comienzo desde el sistema global de entrenamiento. Entonces hago un 6 contra 6 y veo que el receptor de 4 tiene problema, el 4 y el 5 por golpes de balón, por, ¿cómo se dice?, zonas de conflicto, lo que fuese. Ahí yo detecto dentro del juego que ahí hay una problemática. Listo. Lo llevo a analítico sintético, sintetizo esa parte, solo el 4 y el 5, que es lo que me interesaba entrenar, contra el bloqueo, porque lo saco del sistema global de entrenamiento. Luego, en el sistema ese analítico sintético, también veo que el jugador tiene problemas tiene un problema técnico que justo que el balón le llega, levanta el cuerpo. Lo llevo a parte analítica, ese jugador solo, me pongo a sacar con unos 2 jugadores y sigue con ese problema. Venga, lo llevo al superanalítico y ahí viene la diferencia entre los entrenadores buenos y los muy buenos. ¿Qué es esto? Esto no se lo van a olvidar, Es buscar una solución a la problemática. Y no basta, y ahí voy, no basta decirle, baja el punto, levanta las piernas. Hay que hacer algo, pensar.
Y para pensar hay que hacer una metodología de entrenamiento para que ese jugador cambie la técnica de ejecución. Dificilísimo. Yo en eso no soy bueno. Yo he ayudado a pocos jugadores a poder modificar algo técnico. Y lo reconozco. He intentado. Por ejemplo, ahí ¿qué hago? Le pongo una bolsita en la espalda. Ven, vamos a entrenar con bolsita. Para que no cambie el ángulo. Se le cae la bolsita, la madre que lo parió, volví a levantar la espalda. Quiero decir, ahí hay que pensar. Y eso es lo que ahí fallamos muchos entrenadores. Entonces, ¿cómo terminan los entrenadores diciendo a los jugadores, baja el culo, mete los hombros? Ellos lo saben. Ahora hay que hacer algo para ese cambio. Y eso es lo que yo les propongo a la hora de hacer un ejercicio suprarrenal. Debe ser con un criterio y un fundamento detrás. Y debe ser muy puntual. El problema de levantar la espalda es de un jugador, el del otro es que corta el balón aquí en vez de cortar el balón lo más alto posible. A eso se le pondrá un palito como saltó, con la gomita para que corten en perfiles altos. El otro tiene problemitas de hombro, entonces cogen estos palitos que traen de Japón para hacer los ejercicios de antepulsión de hombro, en definitiva. Pero quiero decir, eso es muy, muy importante. Los ejercicios supraanalíticos deben ser cortos, muy cortitos, deben ser muy personalizados y deben ser hechos con consecuencia. No pretendan que el jugador deje de levantar la espalda en un sistema de recepción después de tres meses que prueban. Eso tiene que ser años y meses y para ver si hay algún cambio. Por eso, paciencia, perseverancia. Por eso les comentaba, del sistema global al analítico son como clasifico yo los ejercicios y hago mi sistema de entrenamiento. Vamos a alguna preguntita, porque si no hablan no sigo yo. Vamos, pregunta algo de esto, por favor, para ver si están ahí. ¿El entrenamiento lo organizas así primero el global y luego...? No, es una clasificación que yo mostré ahora. Ahora vamos a ver cómo yo organizo un entrenamiento, simplemente con unas hojitas, que ahora lo van a ver exactamente, y dependiendo, es muy buena la pregunta, porque depende del grupo que tengas, del nivel que estés entrenando, de las problemáticas que tengas con el grupo, de la época del año en que estés, para ver qué pones más, si más analítico sintético, más global. Eso, se entiende lo que digo, Eso es muy importante también, porque yo, por ejemplo, ahora entreno en un equipo de Superliga, pero si vosotros entrenáis en un equipo que entrenan 3 veces por semana, de cadetes, no, acá algo falla si entrenamos igual. Entonces, el concepto es el mismo, pero lo que cambian son las distribuciones de los ejercicios dependiendo. Bueno, es lo mismo un día lunes que un día jueves o viernes a la hora de distribución de analíticos sintéticos o globales. Cuanto más se llega al fin de semana, más situaciones de juego, mejor, no necesariamente, por favor, cada uno tiene su línea y es... Se entiende eso también, ¿verdad? Bueno, ejemplo de clasificación de ejercicios. ¿Cómo comienzo yo un entrenamiento? Yo soy muy partícipe, de hecho en el curso que he dado en Valladolid hace unos años, he dado una batería de unos 20, 30 ejercicios de control de balón. A mí me encanta y lo siento muy útil y me gusta mucho los ejercicios de control de balón, que hay muchísimos y todos tienen un sentido. Yo evito el calentamiento uno contra uno, no lo he hecho en los últimos 15 años de mi vida, más. Quiero decir, hay más cosas que eso. Y yo tuve un problema cuando entrené en Rumania, cuando cojo la selección, claro, empecé con el control de balón. Y no, me miran los rumanos y dicen, no, profe, con esto no vamos ni para atrás ni para adelante. ¿Cómo? No, necesitamos calentar el hombro. Pero si están calentando el hombro, están atacando, después de atacar colocan, salen de una posición. No, necesitamos lo bien hecho por eso. Y ellos se pasan, con todo el respeto, 20 minutos haciendo esto para sentir, ahora tengo caliente el hombro. No. Después del central no podía colocar un balón de 5-2, después me tocaba una free y no la podían jugar. Entonces digo, todo esto se puede tocar en el balón. Aparte de calentar un hombro, que ataca un lugar, un otro balón.
Entonces, hacer algo productivo, y eso lo vamos a ver más adelante, por lo menos para vosotros, optimizar el entrenamiento. Si tenéis 6 horas de la semana, no se pasen 1 hora y media haciendo esto, por favor. Todavía, si yo tengo 25, 28 horas, como tengo con un equipo de Superliga o en esa época cuando entrenaba, de acuerdo, tú dices, me permito media hora que estiren o 10 minutitos, pero cuando hay 6 horitas de entrenamiento, que toquen el balón en la forma jugada lo más posible. Ese es el mejor concepto que les podéis transmitir. Eso es muy, muy importante. Entonces, me gusta el control de balón. El control de balón, grupos de 3, grupos de 3, de 4, de 5, e inclusive, que me gusta mucho y parecía que no, directamente empezar por encima de la red. ¿Quién dijo que no se empieza, no, que primero se empieza así, que después así, que después no? Empezar un entrenamiento usando la red, lo mejor que nos puede pasar. Es el mejor feedback que le doy al jugador. Porque él viene a jugar al voleibol y el voleibol se juega por arriba de la red. ¿O vieron algún tenista que esté todo el día contra el frontón? No, lo primero que hace el tenista es jugar por arriba de la red. Y el que va al básquet va y lo primero que hace es ir y juega. Esto es usar la red lo más posible. Y no significa que es situacional. No, hay ejercicios analíticos y analíticos sintéticos, pero usando la red, que es el elemento fundamental. Entonces aquí, muy fácil, un control de balón, aquí son 5 jugadores, dependiendo si estáis solos, si tenéis un asistente como entrenador, se le puede dar otra intensidad. Juega la free, coloca 4, va. Muy fácil, si hay otro entrenador puede jugar otro segundo balón, luego de la fría antes de venir a colocarse va 5 y hace una defensa. Hay una batería de ejercicios que se los voy a dejar, que son todos distintos ejercicios de control de balón, de grupos de 3, de 4, de 5. Este es otro, golpean en diagonal, de aquí colocan, de aquí pasan, podéis jugar una free, el que golpea aquí se mueve y juega una free a un entrenador o a otro jugador fijo, o sea, hay una colocación, hay un movimiento, hay una free, vuelve. Quiero decir que hay mucho más para hacer, más que un calentamiento normal. Y esto es algo productivo, que es lo que le explicaba, salvando la distancia al jugador romano. Después el central saca y le toca colocar un puto balón que es el 24 iguales, tic, doble, y si no lo entrené nunca, profe, acá, entrénalo. No voy a entrenar con el central la colocación, si el central tiene que bloquear y atacar. Pero no cuesta nada en el control de balón hacer algo useful, algo como dicen los ingleses, algo que sea productivo. Va, seguimos. Entonces, si tú me preguntas concretamente, yo comienzo todos mis entrenamientos con un control de balón. Todos, directamente. A veces por la red, a veces sin la red, pero no hay ningún entrenamiento que yo haga un ejercicio 2 contra 2, analítico, lejos del área. Siempre busco, ahí hay infinidades que lo van a tener, por lo menos 15 baterías de ejercicios que vosotros deciden por la cantidad de chicos que tengan. Ejercicios analíticos sintéticos, que es lo que explicaba, un opuesto, 2 alas aquí, atacan contra el central, pueden jugar con 2 o 3 balones, es lo que yo explicaba. Quiero que reciban estos 2 jugadores, hacer síntesis en esto con una salida de zaguero, lo que fuese. Me refiero, ya hay una situación de juego, es analítico sintético y ya el balón no bota. El balón bota cuando se termina la acción, que es distinto cuando pasamos a los ejercicios analíticos. Vale, que es lo que expliqué recién. Ejercicio analítico, saque recepción, un ejemplo, ahí está. Bueno, perdón, vamos al global, que ya lo explicamos con el video que vimos de Brasil, 6 contra 6, puedo jugar 2 balones, puedo jugar 3 balones, y aquí es muy importante, cuando se entrena el sistema global, vosotros le tienen que decir al jugador qué quiero entrenar, a dónde está el foco de entrenamiento. No jugar, sí, vale, jugar, pero salida de recepción, primer tiempo y opuesto. Bien, la transición solo balón alto, con triple bloqueo. O sea que cuando se entrena el sistema global, vosotros como entrenadores tienen a dónde quieren llevar su equipo, para que no solamente juegue 6 contra 6, sino que haga algo que vosotros quieran que en el futuro su equipo haga. Seguimos, sí, por fin. Vamos a los ejercicios analíticos. A mí, por ejemplo, si vosotros me preguntan concretamente, a mí me gusta mucho, y dependiendo de los grupos, lógicamente, mezclar ejercicios analíticos de saque y recepción entre ejercicios globales. Y les digo porque no es que me guste, es que le encontré. Yo, como entreno hace 24 años en el sector femenino, no tengo lamentablemente
yo hacía saque recepción con las chicas, era la muerte, era un dolor, era algo. Entonces digo, ¿cómo? Y lo hablábamos con muchos entrenadores, ¿cómo buscamos ahí algo que sea efectivo, que no hablen de que se ponen con el balón aquí, en todos los niveles, chicos y chicas, aquí no se trata, y sacan a la red, y van y cogen y se hacen ganas. Esto no tiene nada que ver, ¿cómo hacemos? Entonces, una forma dentro de las varias que hay es hacer los ejercicios analíticos de saque recepción cortos y seguidos. Y no tenerlo más de 8 o 10 minutos sacando y recibiendo, porque no mantienen la progresión. No hay 2 saques seguidos como individual error, no hay 2 saques seguidos como grupo, saco y juego un balón, y ¿cómo lo tengo ahí? Para que realmente sea productivo, corto, entre los ejercicios globales. ¿Se entiende eso? Porque eso me asegura que sea efectivo, que el jugador esté cuando ya empieza que erran los sacos, que van y patean el balón, no tenga que jugar a hacer algo distinto, ¿no? Para que sea productivo, sea cual sea la ejercitación analítica, sea bloqueo, sea saque-recepción sobre todo. Entonces aquí, analítico, saque-recepción, 4 que sacan. A mí me gusta mucho que el jugador luego que saque haga algo, sea una free, sea una defensa, sea un auto, haga algo, no saque y se vuelva para atrás, pero bueno, para eso tengo que tener los entrenadores, tengo que tener un grupo, y eso no es sencillo. Por eso digo, los cursos cuando uno los da, tiene que estar adaptado a la realidad vuestra, que después yo voy a mi pabellón, estoy con 8 chicas y estoy solito. Bueno, ahí hay que buscarle la vuelta para hacerlo también, con el mismo criterio y concepto. Vale, seguimos por buscarlo una mano. Los individual por posición, y eso es algo que yo, por ejemplo, otra vez concretamente, siempre entreno individual por posición. O sea, ¿a qué me refiero por esto? Que eso es lo que me costó ahora en este club, porque yo tengo 10 horitas de entrenamiento, son muchas, pero para un Superliga es poco, y yo quiero meter todo, que el colocador trabaje con el central, que el colocador trabaje con los alas, que el opuesto haga bloqueo contra el balón alto, entonces no me da, los números no me dan. Claro, para optimizar el entrenamiento, que antes con otros números y cargas de entrenamiento uno puede llevar a cabo todo el paquete que quiere hacer. Y esto es muy importante. Por ejemplo, hoy por la tarde vamos a hablar del colocador. El colocador debe entrenar todos los días en forma individual. Individual con el central, individual él solo haciendo repeticiones, individual con el opuesto. Es una posición que debe entrenar diariamente, 5 minutos, 3 minutos o 30 minutos, dependiendo la hora que tenga, con cada jugador o con cada posición. Importantísimo. Seguimos. Por eso, esto es algo que lo hago mucho en individual. Depende qué hago. Si tengo 2 campos, por ejemplo, un día el martes agarro los centrales y hago individual de bloqueo con los centrales, solo, sin ataque, o sea, atacar a los entrenadores, un ejemplo. Otro día hago los centrales de bloqueo con el resto del equipo, con los atacantes propiamente dicho, y así. Y el último, que aquí es el superanalítico, que ya lo hemos visto ahora. Por ejemplo, veo que el jugador del central que ataca no quiebra la muñeca, que le falta el último, venga, me pongo con él arriba de una tarima y le lanzo balones y hace trabajitos de muñeca. Esos son ejercicios superanalíticos, que es lo que hablábamos hoy. Detecto que el central, quiero que mejore todavía ese movimiento. Es esto tiene que ser trabajado aislado, y es la problemática de ese jugador. Entonces ahí, al final del entreno, antes del entreno, cuando me queda un huequito, los casos que trabajamos con asistentes es mucho más fácil porque puedes mandar a un asistente a hacer este trabajo, trabajas concretamente el golpecito de la muñeca en ese jugador. Vale, más o menos con estos 6 esquemas que hemos dado, yo armo mis entrenamientos. ¿Vale? Con las ejercitaciones que di, analíticas sintéticas globales, con el trabajo de valor, como dije, de ball control, que lo hacemos siempre para comenzar, que si quieren podemos mostrar algunos ejercicios de activación, y con los trabajos individuales por posición. Esa es mi estructura de cómo yo ahí armo los entrenamientos. Siempre me hago un planito,
una hojita, no las traje aquí, de 6 campos, más o menos, con 6 sería un buen número para una sesión de entrenamiento, más o menos. Algunos necesitan más y otros menos, pero estaríamos hablando de un buen. Si tenéis una hojita con 6 campitos, es muy fácil armarlo. Y vosotros después, vale, calentamiento, hago esto, me paso el calentamiento, me gustaría irme a esta ejercitación. Lo tenéis bien ahí apuntado. Soy muy partícipe y estimulo a los entrenadores a anotar el entrenamiento. No, lo tengo aquí. Sí, yo confío que lo tengan aquí, pero no cuesta 15 minutitos, 20, y la idea que vosotros la plasman, eso es bueno, siempre ir preparados al entrenamiento. Y eso no significa los entrenadores que ganan dinero, que no, eso es ser profesional, o sea, esos son 10 minutitos, 15 mientras van en el metro, mientras van viajando, lo que fuese, o sea, anotan y tienen su idea de trabajo. Y es muy importante para el jugador porque sabe que, mira, estaba preparadito. No le va a quitar confianza o no, pero es una forma de presentarnos bien ante los jugadores, que tener la idea de... Vale. Una preguntita, algo de lo que hemos visto del control de balón, eso lo he pasado rápido. Vosotros pensáis que yo me he llevado un curso, los que han estado en Valladolid, un día, o sea, hora y media hablando solo del control del balón. Quiero decir que de esto hay mucho para hablar, pero era ¿cómo se dice? Ayúdenme. No, sí, claro, esto era para pasarlo rápido, exacto, para darle ahí, no la palabra. Bueno. Sí, por favor, por eso he preguntado, porque sería bueno que pueda mostrar exacto, Bueno. ¿Cómo planteas los entrenamientos de cara a la siguiente semana? No sé si te los planteas así, porque nosotros al principio entrenamos en equipo juntos, ¿vale? A principio de temporada nos hacemos una idea de qué cosas queremos trabajar. Pero claro, nosotros tenemos pocos entrenamientos, pues tenemos suerte que entrenamos 6 horas a la semana con los chicos, pero un poco planteamos los entrenamientos de esa semana en función un poco de lo que hemos visto más flojo en el partido anterior. No sé si eso tiene mucho sentido. No está mal. Ahora, hoy por hoy, se están planteando los periodos de trabajo muchísimo más cortos que antes. Antes se planeaban de medio macrociclo y ahora se hablan de un mesociclo de máximo de 3-4 semanitas, que es lo más directo que puedo tener. Y de ahí ir semana tras semana o micro por las distintas realidades. Yo les recomiendo sí, y aquí quiero que sea claro, sí tener la idea de las próximas 3-4 semanitas de ese bloque. Y no, entre vosotros sí, pero no cambiar. Hoy nos bloqueamos bien, entonces vamos a bloquear. Mañana perdimos porque nos hicieron 12 puntos de recepción, bueno, no, porque ahí no está la línea del trabajo. No significa que no preste atención, que hace 2 partidos que venimos haciendo vale, se puede hacer el lunes y martes, bueno, en tu caso que intensificar un poquito más, pero no seguir más la línea que vosotros habéis propuesto, más que estar dependiendo de cada partido. Bloqueamos mal, a bloquear. Atacamos mal, a atacar. Exacto, 3 semanitas y sí. Ahora, 3-4 semanas que sería un bloque bueno de trabajo. Otra preguntita antes de seguir. Bueno, seguimos. Están callados, Bueno, ahora lo voy a poner aquí. Bueno, claro, vamos a hablar de optimizar el entrenamiento y ahí voy. Y esto es muy importante porque también va a la realidad de todo, que hay pocas horas de trabajo y queremos que el chico se toque la mayor cantidad de golpes, pero a la vez sea efectivo y a la vez productivo. Entonces esto es muy importante. ¿Qué cosas importantes hay que considerar a la hora de hacer el entrenamiento, de cómo se optimiza? A ver. Sí, no, por favor. Entonces, mucho toque de balón. Pero claro, no se tiene que malinterpretar eso. Evitar que se coja el balón. En voleibol el balón se coge. Se puede coger en el handball, en el baloncesto, en el balonmano, pero en el voleibol
siempre tocar el balón, de una u otra forma. Entonces, una cosa criteriosa para los entrenadores es, por eso yo siempre digo, si vosotros tenéis el concepto de toque de balón, de usar mucho la red, van por buen camino, porque esos entrenamientos van a ser efectivos. Claro que no es solo el toque de balón y usar la red para que un entrenamiento sea efectivo, no me malinterpreté, pero que el chico venga a jugar al voleibol. El chico no viene ni a hacer esa fila de 20 que tiene que esperar, eso no tiene nada que ver con el deporte que hemos elegido entrenar. El deporte que habemos elegido es mucho toque, mucho contacto, rotación, juego, es el voleibol. Lógicamente las comunicaciones, leer, el reaccionar, que eso lo vamos a ver. Por eso quiero decir, aún sean alevines, que jueguen en 2 contra 2. No lo tengáis contra la pared, que después vayan a la pared como para engañarlos, porque el que perdió, porque sí necesitan la parte técnica, porque si lo hacen al revés, se van a quedar con 2 alevines. Se van a música, se van al otro deporte. Entonces, lamentablemente, hacerles algo entretenido lo más productivo posible, que en definitiva lo que nos interesa es que el chico siga viniendo. Vale, seguimos. Entonces, mucho toque de balón utilizando la esencia del juego. ¿Qué quiere decir con eso? Claro, puedo tocar el balón aquí, o como yo le he dicho, contra la pared, pero lo más parecido a la esencia del juego. Ejercicios complejos. Y aquí me refiero, ¿qué me refiero con ejercicios complejos? Que haya la participación de juego. Y eso es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? No, pero tengo 6 jugadores, ¿vale? Que jueguen 3 contra 3, 4 contra 2. Esa es la esencia del juego. No hay que tener 12 para hacer la esencia del juego. Yo puedo hacer un entrenamiento con 7 jugadores y me pongo a entrenar y hacer que jueguen a esto. Diagonal, paralelo, usando la red, el que ataca va y bloquea, juega, y está haciendo el juego propiamente dicho. Y eso también es muy, muy importante. Entonces, no importa el nivel, porque tú dices, no, pero él sí tiene 12 jugadoras, 3 entrenadores, 4, no. Ejercicios complejos, muy importante, e inclusive en categorías infantiles y cadentes. Ejercicio, vale, complejo. Seguimos. ¿Me siguen? Hasta ahí, por favor. Ejercicios analíticos. Ahora vamos. Los ejercicios analíticos, eso que hablamos del saque, de la recepción, de algo puntual, tienen que ser criteriosos. No pueden ser analíticos porque se me ocurra, ¿vale? No. Tiene que ser algo que yo veo. Mi equipo debe sacar y recibir en este bloque, que era lo que hablábamos estas 3 semanas. Ejercicios analíticos, porque me va a dar una mayor cantidad de repeticiones de lo que hablábamos, pero esos ejercicios analíticos deben ser una parte pequeña del entrenamiento, mezclados. No puede ser un entrenamiento de 2 horas o de 6 horas a la semana que 5 horas, igual que se la pasen haciendo ejercicios analíticos. No juegan al voleibol. No juegan voleibol. Ser exacto, cero motivación, no los engancho más, y aparte no es lo que han elegido, ellos vienen a jugar al voleibol. Claro que tampoco puede ser le tiramos, como he dicho, la pelota, como quien dice, y jugar y no me da idea lo que hacen bien, lo que hacen mal, y no. Hay que trabajarlo analíticamente. Y cuanto más jovencito sea, más tienen que ser mejor en eso vosotros, porque la parte técnica es muy importante, lo que aprenden entre los 13, 16, 17 años es muy importante, pero esta parte tiene que ser muy bien medida y muy bien comprometida con el sistema de juego, con el juego propiamente dicho. Una crítica que reciben los entrenadores jóvenes, los que trabajan en la cantera, y no es así, es que dicen los entrenadores grandes. Esto fue en Turquía el año pasado, en noviembre, yo he estado en un simposio de las nuevas tendencias en el entrenamiento de iniciación al voleibol, interesantísimo. Entonces los entrenadores se han quejado, grandes dicen, no vienen mal los jugadores buenos técnicos, ¿no? Dice las colocadoras, los jugadores cada vez vienen, y no es así, no es tan así. El tema concreto es que ahora
para atrapar al chico a seguir jugando voleibol, se han hecho este tipo de entrenamiento y si lo sacamos con 30 años atrás, tú lo tenías al chico 20 horas y que nadie, ni el padre te decía nada, ni el chico se aburría, el problema tuyo, el chico volvía igual. Ahora cambió. Vosotros sabéis, la sociedad ha cambiado. Acá el chico cuando se aburre le dice, papá, yo no aparezco más aquí, no pague más la cuota, vámonos para otro lugar. Y es así. Entonces ese compromiso y nosotros, para no perder el número de alumnos, tenemos que cambiar un poquito la línea de trabajo. Y eso es así, es producto de los cambios en la sociedad. Eso se ha discutido el año pasado. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que ahí voy, que para el trabajo técnico, para la mejora técnica, esto pasa a ser un papel fundamental, porque hay mucha cantidad de repeticiones, hay una atención permanente a ese jugador, venga con los pulgares, venga con los pulgares, venga con el balón en el centro del cuerpo, y eso hay que estar todo el tiempo. ¿Qué me refiero con eso? Que hoy por hoy eso ha bajado por un montón de cosas. Y por consecuencia, esa delicadeza técnica que se hace a través de las repeticiones, comparado con unos años atrás, se ha perdido hoy por hoy. Se han beneficiado en otras cosas, pero en eso hay una pequeña carencia. Entonces, esto, usar cortos y adecuados a las necesidades que tenéis en el plan de trabajo y a las necesidades que tiene el jugador por correcciones y observaciones. Vamos al último, creo que hay uno más. Dar permanente feedback, verbales y visuales, eso es muy importante, y utilizar con los chicos y jugadores palabras clave, para no andar relatando el entrenamiento, palabras clave, algo que el jugador lo interprete, que le diga brazo arriba, ya sabe, sí, porque justo el brazo arriba, algo, no le basta decirle el brazo arriba, luego hay que hacer algo para que siga teniendo el brazo arriba. Pero eso es otra historia, digo, dentro de las ejercitaciones, dar permanente feedback, repetición de balón, repetir el error o repetir una acción, ¿por qué no venir y tirar este balón otra vez? Para darle ese feedback y la utilización visual. Para mí es muy importante, si tenéis la posibilidad, acostumbrar a sus jugadores a tener algo visual, a mostrarles un modelo técnico, a filmarlo un pelín y mostrárselo, mandárselo. Hoy está bastante fácil con las medias sociales eso se puede hacer. Y es muy importante lo que entra por la retina. Entonces, venga, mírate este balón, si se puede, o mírate este jugador. No se trata que se mire 1 hora y media en el cassette como se usaba hace 20 años, no, eso es algo pequeñito, cortito y es muy productivo para el chico. Vamos más. Bueno, pregunta del capítulo anterior, alguna cosita. Me parece que lo voy a llevar al cabo. ¿Están bien o no? ¿Hacemos una pausita, algo? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Vale, seguimos. Entrenamiento técnico. Vamos, eso es lo que vamos a hablar toda la tarde. A ver, dale, ¿qué nos dice el entrenamiento técnico? Desarrollo de los elementos técnicos dentro del juego, y eso es dificilísimo. Por eso yo les decía que el entrenador que encuentre la combinación perfecta de ayudar a sus jugadores técnicamente en la situación más similar al juego, ese es el que hace la diferencia. Ese es el que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque está desarrollando algo técnicamente en el contexto global. No se puede hacerlo todo así. No me da ni los números ni los tiempos. Si yo quiero mejorar que el atacante de 4 tire este balón, que es un ejercicio técnico, que lo tire largo a 1, vale, dentro de un esquema global, me llevaría que un jugador en 20 minutos, ¿cuántos golpes puede hacer ahí? 15, 18. 18 golpes no. Entonces ahí viene, si yo quiero que este jugador haga esto, tiene que hacerlo 200 veces por entrenamiento. Un ejemplo, porque es un ejercicio técnico. Y ahí viene la combinación vuestra para hacer algo técnico dentro de la parte global y de la parte analítica. Y eso ya es vuestro. Esa receta no se la puedo dar.
porque eso depende de lo que le he dicho, del nivel, de la cantidad de horas que tengas, de la época del año que estén, de la época del si están a primeros de semana, eso ya es algo vuestro. Y lógicamente de la visión vuestra del concepto que tengáis de voleibol. Pero sí, es muy claro que el jugador desarrolle los elementos técnicos no solo contra la pared haciendo esto, sino en el juego. Que ahí es donde va a ganar o no el juego. Vale. En forma analítica hay que tener un modelo técnico adecuado. Y aquí viene el tema, que a veces ni nosotros los entrenadores tenemos un modelo técnico adecuado. Cuando se habla de colocación, cuando se habla de recepción. Entonces, si nosotros no nos aclaramos, ¿cómo voy a aclarar a los chicos? Entonces, es muy importante que el entrenador tenga el modelo técnico de cada elemento del voleibol claro. El saque. Yo quiero que el saque sea ahí, aquí. Yo tengo el modelo. Tiro la mano adelante, el balón bota aquí, brazo, trabo, muñeca, codo, detrás, lo que fuese. Tengo el modelo técnico adecuado. Y eso es muy importante para cada elemento. Entonces, ojito con esto porque aquí no podemos fallar. Si yo como entrenador no tengo el modelo técnico de la res, ¿cómo quiero este balón que lo resuelva? El balón aquí al pecho, que abra, meto el hombro, ¿cómo? Para luego, para la corrección, yo digo, este es el modelo que quiero entrenar. Y este es el modelo que soy consecuente para corregir. Que ahora viene el otro tema. Sí. Eso supongo va a cambiar el cómo el jugador normalmente lo hace, porque en categorías, o sea, en pequeñitos, al final les estás enseñando casi desde cero y es más fácil moldearlos, digamos. Nosotros, por ejemplo, que tenemos jugadores más mayores, claro, esta gente viene de entrenar cursos escolares, de otros equipos, igual tienen un modelo técnico que no es el que cuadra con el que yo hago. Entonces, ahí, ¿cuál es el balance ahí? ¿Corregirlo para que lo hagan como yo lo sé? Sí, ¿O apuntarlo para que sea efectivo como ellos lo hacen? Claro, esa es muy buena pregunta. Yo, con respecto al modelo técnico, yo les suelo dar a los jugadores muchas herramientas, la mayor cantidad posible. Ejemplo concreto de recepción, cuando digo, yo no soy del perfil izquierdo todo el tiempo y todo, o del que trabaje en el perfil izquierdo, que trabaje en el perfil derecho, que trabaje en frontal, que darle la mayor cantidad de herramientas posible al jugador. Lo que pasa que eso se desvirtúa un poquito con lo que digo porque no está el modelo claro que me gustaría. Y a veces ese modelo claro no está porque ellos tienen más desarrollado un perfil, porque ellos... entonces en eso yo los ayudaría más con lo que ellos hacen mejor o los estimularía más con eso. Si tú coges a un chico a los 13 años, 14, estás en una tecnificación, hay un concepto y una línea bajada por un director técnico, por lo que fuese, y está el tiempo para hacer algún cambio, se podría intentar. Si están 6 horas a la semana, si es un club, y el chico ya tiene un buen yo, seguiría estimulando eso. Pero eso lo tenéis que manejar vosotros, con la realidad. Seguimos. Claro, ser efectivo a la hora de seleccionar lo que se quiere corregir. Y esto no son 10 cosas. Baja el culo, subir la cadera, levanta el hombro, la cabeza para atrás. Lo mareamos, lo matamos. Y ahí viene otra vez el sentido del entrenador. Hay que seleccionar de 10 cosas que tiene la res, o la colocación, o el bloqueo, 2. Y de esa forma hay que fallar. Esas son las 2 que yo considero que cambiándole hacen saltito de calidad. Si fallamos, estamos mal, sigue golpeando igual. Pero lo que no se puede es en el jugador, cuando queremos hacer cambios técnicos, corregirle 10 cosas a la vez. Entonces vosotros decís, no, este jugador, ¿para qué? Que hay que cambiar estas 2 cosas. Y hay que tener paciencia y consecuencia con esas 2 cosas. Que nosotros creemos como entrenador que si cambia, en vez de golpear aquí, que golpee un pelín más alto, y en vez de tirar con esto, tire más con los pulgares, que si cambia eso, hacemos el saltito de calidad, consecuente con eso.
más que bajo el culo, el hombro, acordarte de la cadera para atrás. ¿Sí? ¿Y en qué piensa? ¿Y en dónde hacemos el focus? ¿Y dónde está la atención para que diga, vale, esto? Eso lo vamos a ver hoy por la tarde. A la hora de trabajar la parte técnica, por ejemplo, ojo, porque los jugadores procesan pocas informaciones y algunos muy pocas para ser efectivos los cambios. Entonces, ojo la cantidad de informaciones que nosotros nos gusta dar y la cantidad de información que el jugador absorbe y las transmite en forma positiva. Vale. Entonces aquí, importante, siempre decir, vale, esto y esto quiero que cambie. O empiezo, que los cambió en cuestiones de 2 o 3 semanas, venga, otro paso. Seguimos. Vale. Y metodología adecuada para una mejora del gesto técnico. O sea, yo siempre digo y hablo lo mismo. El encontrar un error técnico en el jugador es relativamente fácil. Porque me pongo, charlo con mi colega, se encuentra el error técnico. El cambiar el error técnico porque se ha encontrado la metodología adecuada es difícil. Y ahí es donde yo, por ejemplo, como entrenador, fallo. Lo digo así, porque aquí hay que... Yo he intentado ayudar a los jugadores, y el resultado ha sido minimal o mínimo que he podido ayudar. En ese hay otros entrenadores que son más analíticos, que detectan mejor y que son más puntuales, serán mejor en esa parte. Yo, para encontrar la metodología y ayudar al cambio del jugador, y me ha costado siempre. Ejemplo que he dicho en la recepción, el jugador en reset, siempre en el momento de recibir se levanta. ¿Cómo lo cambia? Que en 6 meses, en un año, el jugador se queda. Y ya el jugador tiene 18 años, y ya lo hizo 5 añitos este movimiento. ¿Se puede? Claro que sí, pero por eso digo, no solo no levante la espalda. Sí, profe, no sé, ¿cómo carajo hago para que me quede la espalda abajo? Entonces ahí viene el pensar, el proponerle una metodología que debe ser la adecuada y el rezar para que en unos meses o en un año se pueda cambiar algo técnico. Y en eso yo ahí me voy porque no soy el indicado para hablar. Vale, entonces esto se entendió también, que es muy, muy importante. Y vosotras, los que son buenos técnicamente y detectan y enseguida les gusta pensar, enseguida escribir. Con estos ejercicios lo voy a intentar ayudar a que el colocador haga esto, o al que central haga esto, y hay muchísimas formas de poder o de intentar ayudar a los chicos. Y en última parte es lo que había dicho anteriormente, es el seguir usando videos. No hay que renunciar nunca en los trabajos técnicos a mostrarle a los chicos un modelito, mírate, justo hoy nos toca el tema de colocación, mírate esta colocadora, mírate la posición, es cortito, porque lo que entra es muy bueno, vale más que 1000 palabras. Entonces cada tanto siempre algo visual a los chicos. Vale, de entrenamiento técnico, ¿alguna preguntita? Porque el de la tarde el PowerPoint va a ser mucho más de vídeo, va a ser mucho más, es muy simple, que les preparé hoy para mostrar algo práctico, pero el de la tarde es un pelín más complejo y vamos a hablar exclusivamente de técnica y una metodología de trabajo para el colocador. Pregunta, ¿tiene frío, no? ¿Nos movemos un poquito? Sí. Vamos a parar así nos movemos un poquito. Y después seguimos y vemos un poquito de balón, de control de balón, algunos ejercicios. Venga, vamos y así cambiamos. ¿Qué calor tenemos ahí? Vengan todos acá si nos ponemos de pie y muestro ahí un poquito. Qué paciencia. Pase. Bueno, venga. Vamos, Jordi. Joder, ni que hubieras entrenado ayer toda la tarde, macho. Bueno, mirá que seguimos lo que habíamos hablado del control de balón. No, me refiero, ¿por qué no llegar a empezar el entrenamiento y ya empezar colocando? Colocando,
tengo. Ayer no tenía y hoy tengo. Sí, seguramente será eso. Porque siempre se llegaba al pabellón y la asociación del pabellón y empezaba a calentar. Dejo de la red, no hago nada en el campo. Entonces, eso se fue cambiando en los últimos años, ya más y más. Y de hecho, la tendencia ahora es ya directamente empezar con el balón, basta de movilidad articular de 15 minutos, sobre todo las 6 horas de trabajo, llegar al entrenamiento, ya los chicos están mentalmente preparados y van calentando con el balón. Entonces, ejemplo, que vamos a poner los 4 de 2 y dale, 2 ahí, 1 atrás mío. Yo lo muestro. Venga, siempre es fácil. Por ejemplo, ya estamos en el campo. Aquí le decimos al jugador, puedes golpear hacia atrás, que vamos corriendo, que es para correr. Si cuidado que tienes un balón ahí atrás, aquí le decimos, lo único que le decimos luego, fácil, correr en diagonal. Y aquí pueden golpear de abajo, de arriba, de ahí me gustaría que sea una colocación luego. ¿Vale? Entonces, comenzamos y corremos, ¿ves? Y más corriendo, mira, ahí. Ya tengo una colocación, ya me voy. Una colocación alta. Y vamos, bueno, ahora tenéis otro entrenador. Y hay otro más. Uno más ahí. Uno más, dale. La que golpea el uno me juega una free al entrenador. Sí. Free, dale, calentador. La roca, no me muevo, ahí. Free, eso, free. Aquí, eso pasa en el juego, exacto. La free, aquí. Un ejemplo. Top, perfecto, ya está. Mire con qué poquito, un toque así, una free, hay una colocación, no es real, porque el balón nunca me viene de allí, pero mejor que estar así, calentando. Ya meto un toque de dedo, meto una free, que esto sí es real. Viene el balón ahí, free, y se mueve. 4 y 1 que ayuda. Por ejemplo, vale, cambiamos 2 en posición 6, 1 en posición 3, 2, 3, 4, 1 en posición 4. Vale. ¿Quieren hacerlo si lo que se quiere mover y hay 4 más? Como quieran. Bueno, seguimos. Free, coloco a 4, aunque lo dejen 4 en la red. Lo mismo, la misma dinámica, seguimos no usando la red. Coloco. Vale, dale. Free, coloco a 4. Bien, paso. Bien, exacto. Vuelo de abajo, aquí de abajo, bien. Siempre aquí, le podemos decir de abajo, aunque la free puede ser independientemente de acá. Acá la posición debe ser de dedo. Y ahí el jugador ahora empieza con los dedos y luego es un remate. Entonces va calentando el hombro. Control de balón, colocación y luego de 2 o 3 minutitos empieza el suave. Calentar el hombro. No necesitamos calentar el suelo. Va calentando en acción de jugada. Entonces, variante las que queráis. Jugador de defensa 6 dice 5. Jugador de defensa 6, 1. Va moviéndose en el campo. Variante entre los dos. Como le he dicho, ahora lo hacemos. El entrenador aquí, luego de jugar esta ante la colocación, defensa en 1, free aquí perfecta, movimiento, defensa, vuelva al entrenador. Vamos a hacerlo. Dale, entonces, ese balón vosotras, coloca, y tú de ahí te vas a uno a defender mi balón. Dale. Va, colocar. Va. Una defensa, dale. Eso, a colocar. Y así. Dale. Balón. Gracias. Bien. Va, a uno. No, ahora sí. Bueno. Sí, eso. Bien. Ahora te vas a 5, exacto. Eso. O a 6, claro, bueno. 5. 5 allí. Bueno.
de esto muchísimo. Y como me pasó con una selección que no lo quería hacer, y no, yo llegué a ese compromiso, le he dicho, vale, yo les doy para calentar el hombro esos 10 minutos que vosotras necesitan. Me hacen 2 controles de balón. Entonces hicimos ese cambio. Hacer el control de balón, que al principio era la madre, ¿qué quiere el entrenador? Vamos con esto, y yo después decía, venga, a calentar el hombro, y nos mirábamos con el staff como diciendo, bueno, eso a veces hay que hacerlo en estructuras de trabajo. No se puede llevar todo siempre. Bueno, por ejemplo, de estos muchísimos, todas las dinámicas que queráis. Aquí colocan para atrás, pueden salir de otras posiciones, son todos ejercicios de control de balón, que hay muchos, yo les voy a dejar una batería de ejercicios, sin usar la red. Se usa el campo, no se usa la red. Cantidad de jugadores, 4, 5, desde 6. Hay unos ejercicios, por ejemplo, que me gustan muchísimo, que son 6 jugadores, 3 y 3, entonces colocan, defienden, el que coloca para allí, luego le coloca el entrenador, el que golpea allí, luego defiende en 5 y se mantiene un balón con el entrenador o un jugador y un balón entre nosotras. Eso es todo muy interesante, mucha movilidad y participación. Bueno, ejercicios sobre la red. Yo comienzo los entrenamientos mínimo 2 veces a la semana directamente sobre la red. Control de balón ya jugando. Que dicen, no. Empiezan de pie, luego empieza saltando suavecito, luego no es que tienen que empezar, están controlando, ya están usando la red, ya están orientados en el campo y hay infinidades de ejercicios, grupos de 3, grupos de 2, atacando suave para 1, para 5, si los niveles son más bajos, ni siquiera atacando, saltando y jugando de dedos, usando lo más posible la red y la esencia del juego, que fue lo que habíamos hablado en la parte teórica. Los ejercicios 2 contra 2, y la que ataca o la golpea, que va a la jugada, que va a la jugada, hace antes de la jugada un pequeño timing de bloqueo, entonces ya está teniendo el timing, y empezaron a hacer 8 minutos, y sí. Y antes, a la hora que íbamos a la red, habían pasado 45 minutos y decía el jefe, ahora ataque libre a la red. Esos eran los entrenamientos de antes. Entonces digo, esto cambió en los últimos 15 años, las nuevas tendencias del voleibol hizo un cambio radical. Y nosotros los entrenadores tenemos que estar a la vanguardia, que somos los que tenemos los niños. ¿Cómo se cambió todo? ¿Cómo se cambió ahora con el iPhone y el teléfono que antes usábamos? Esto se cambió lo mismo. Entonces hay que estar, no estamos solo actualizados para las cosas materiales, sino para también lo que tenemos que hacer. Y esto es muy importante, cambiar el chip a la hora de entrenar. Y eso, por favor, muy importante. Entonces, animarse, no sé cómo ni vamos a hablar, pero por fin, a usar mucho la red, lo más posible, y hacer ejercicios de control de balón dependiendo de 3, de 4, ¿no? Esto no significa, no me interpretes mal, perdón, que no voy a coger luego, antes de, porque no se hizo bien el ejercicio, a que lo haga el ataque. Son 2 minutitos, 2 minutos, pero me aseguro que eso también, no es que ahora no hago más ataque y defensa, no, en el curso dijo que era una miércoles, no, por favor, pero digo, cambiar un poquito la idea del entrenamiento, ¿vale? Si alguien quiere mostrar, podemos mostrar algún ejercicio por arriba de la red. Yo lo hago muy fácil, depende de la cantidad, si tengo 12 jugadoras, comienzo directamente en grupos de 3, con 2 contactos, ¿vale? Balón alto, después digo, como controlan bastante bien, digo el contacto, el segundo contacto se ataca 6, entonces el jugador de 6 decide ala para allí, entonces el que ataca allí, va rotando, luego digo el que ataca se va, los otros 2 van a bloquear, para hacer doble bloqueo, se van aquí, los segundos aquí, timing, bloqueo, se van, muchísimo. No tienen que saltar, es solo el timing, no tienen que atacar duro, pero ya están jugando por encima de la red, manteniendo un balón y haciendo un ejercicio que la palabra lo dice, control de balón, que significa que el balón está en el aire lo más posible, que el balón debe botar lo menos posible.
tiene nada que ver que jugar unos con otros, es bien el control de balón. Cuanto mejor se ejecuta técnicamente, mejor. ¿Vale? ¿Alguna preguntita o algo, alguna inquietud? Que ya estoy en el campo y ya estoy entrando en calor. Algo que... Sí. Por favor. Yo sí, desde hace tiempo los entrenos hago eso, no hago el calentamiento típico de siempre y tal, porque se aburrían. Pero en los partidos, entonces sí que lo hago bastante. ¿Tú recomiendas cambiar también el calentamiento en los partidos? En sectores más jovencitos se podría hacer algo distinto en el partido. Ese es un calentamiento reglado. Y de eso no, el ataque libre, el calentamiento, el ataque... Claro que yo dispongo de esos 15 o 13 minutitos, cuando se hace el 2 contra 2, se podría hacer otra cosa. Yo no me iría a un cambio en ese aspecto, a sacarlo de... Vale, lo que yo he hecho a veces es en vez de 2, de 3, sí, por ejemplo. A mí me gusta. ¿Sabes por qué el de 3? Porque ya automáticamente al atacar, ya hay una colocación, ya hay algo exacto. Yo lo haría, pero no metería algo tan distinto antes del partido. Y lo que sí haría es un poquito, y no sacarlo del contexto, un ataque de defensa o algo primero, porque es un ejercicio muy valioso técnicamente, si se bien utiliza, porque digo, le pego al balón no siempre a las 12 del mediodía, le pego aquí a las 3 de la tarde, le pego a las 11 de la mañana, le pego a las 12 del mediodía. Quiero decir, usar el balón como un reloj, pero aquí, entonces hacer algo monótono, pero usarlo productivamente para entrenar un movimiento o algo técnico. Quiero decir, no, ahora no nos vayamos a la globalización porque tampoco es, pero sí a la idea de cambiar el chip un poquito. ¿Qué otra cosita? De control o de los... De que se mantenga tanto el tiempo. ¿Simplificas el ejercicio? Sí. Sí, yo por ejemplo, cuando no hay fuerza en los deditos para empujar, por ejemplo en el infantil, que lo podemos empujar, pero lo puedo hacer con 2 contactos, que se hagan en autopase, y se ayude, o sea, intentar facilitarle el ejercicio de alguna forma, que puedan tener una acción global o dentro del contexto de juego, pero más fácil. No se olvide que cuanto más bajito es el nivel, se podría decir así, más necesitamos de ejercicios analíticos para poder llevar a cabo el entrenamiento, bien mezclándolos, bien haciendo esa combinación, pero se necesita. Quiero decir, tener un equipo de infantiles, por ejemplo, de un cadete con muy poquito nivel, e irnos y pasarnos con el sistema global y eso, hay que tener mucho ojo. Por eso digo, yo no sé las realidades vuestras, esos son, ni doy una receta, pero quiero decir, sí el concepto de utilizar la red, sí el concepto de animarse a golpear mucho el balón, pero luego tenéis que ajustarlo vosotros a la realidad, con el concepto que tengáis como entrenador. Por eso he dicho, yo desde que estoy aquí o desde que trabajo, se ha hablado mucho de técnica, y la técnica es algo, y yo he dicho, pero si no me van a calificar el domingo por la técnica, no vamos a decir que la técnica ahora, pero si nos hemos pasado que esto tiene que estar, y yo no, tenemos que trabajar la técnica, es algo fundamental. Cuanto mejor técnica, economía de movimiento, más éxito, mejor va a salir algo, pero de ahí a pasarse tanto de rosca con la técnica, no. Y se ha hablado poco de esto, de concepto. ¿Cómo veo el voleibol para armar mi entrenamiento y mi estructura con mi equipo? De eso se habla. Se habla más de bloqueo, se habla más de táctica, se habla más de, como ahora voy a estar, de colocación, ¿sí? Y de esto, de cómo entreno a mi equipo, qué visión tengo del voleibol para con mi equipo, se habla poco. Entonces ahí venía el debate hoy con vosotros también, ¿no? Y es una nueva tendencia que hay. Otra preguntita.
nivel hay que trabajar técnicamente. Y la parte técnica requiere eso, mucha repetición y entrenamientos aburridos. ¿Qué significa eso? Si tú estás en un centro de tecnificación o de alto rendimiento, tú lo puedes hacer y lo vas a hacer. Y yo vengo ahora de entrenar me han dado un poquito de talento que tenía Suecia ahora, y las tenía 25 horas, yo hacía eso, porque claro, había que mejorar, pero son puntuales. Ahora, si tú lo haces en un club, tienes que buscar el equilibrio, tienes que formarlo lógicamente porque es tu función y tienes que hacérselo de una u otra forma divertida para que el vóley siga siendo el deporte que ellos han elegido, sin lugar a dudas, y eso es difícil. No, ahí yo no estoy de acuerdo. Y al final lo va a hacer que pasan jugadoras de infantil jugando 3-3 a jugar a cadena 6-2. Bueno, ahí hay un cambio que es lo que yo hablo con los entrenadores del club, porque yo las veo a las niñas jugar 6 contra 6 y si yo veo eso, con todo el respeto, lo que menos han jugado es voleibol. Entonces yo digo, ¿por qué? Bueno, porque el reglamento ya a esta edad tiene que jugar. Sí, pero el reglamento es una cosa y el nivel que tengan vuestras jugadoras es otro. Entonces a mí, claro que tendrían que después experimentarlo porque tienen que jugar el sábado, pero prefiero que jueguen mucho más 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Aunque todavía, porque no están para ese nivel todavía, aunque reglamentariamente el sábado tienen que jugar lamentablemente así, pero entrenar así, no tocar un balón, dejar botar, digo, esto es lo que menos parece el voleibol. Entonces ahí voy a buscarle como entrenador algo y eso es difícil para que, no digamos que el jugador se vaya contento, pero para que el jugador diga, uy, elegí lo que realmente quería, esto era lo que yo quería. Y eso es lo que yo quiero, no que se vaya a casa y ¿cuántos balones golpeaste? Hoy 12. Le conté 12 balones en un entrenamiento. Entonces ahí hay que hacer algo. Y si yo comprendo que si el nivel no da para ir al 6, al 5-1 como sistema, chicas que yo las veo en mi club ahí en Alcobendas que no pueden, entonces digo, no, venga, juego reducido, 3 contra 3, 2 contra 2, vamos a irse aburridito un poquito porque lo que tienen que jugar para que empiecen a tener contacto, pero no tener los 45 minutos así que golpearon 10 balones, pobrecitos, y rotan, y vuelven, y rotan, y ahí independientemente del reglamento, o sea, que es lo que yo le he dicho, a mi criterio, el jugador de voleibol debe golpear muchas veces el balón en forma jugada, sin ni desmerecer y sin olvidarse de la importancia de los trabajos técnicos. Por eso hemos hablado. Pero bueno, eso son filosofías. Hay entrenadores. En el curso de Valladolid vino este hombre tan bueno, Mario Barbieri, encargado de las formaciones selectivas de Italia del voleibol masculino, que ha formado a los mejores jugadores del mundo, como Andrea Sorsi, Cantagalli, todos han pasado por la mano de él, y ellos tienen un programa y no lo cambian nunca. Ellos lo tienen así, bloqueo, de septiembre a diciembre. Venga Cantagalli, ellos hacen bloqueo, pasan el otro bloque, saque recepción, y trabajan así. ¿Y que va a estar mal? No, es una forma, tienen esa idea de trabajo. Con esto no vamos a... Pero quiero decir, hay muchísimas formas. Nadie dice ni mejor ni peor. Yo interpreto al voleibol y estoy viendo que hay muy poquito contacto y está muy aburrido. Entonces, buscar de nuestra parte algo para que sea, no sé si entretenido, no sé si sería la palabra entretenido, pero algo que el chico vuelva a gusto, siga motivado y venga, porque un chico motivado aprende mucho más, y un chico adulto. Entonces, por ahí lo veo. Pero sí estoy de acuerdo en el aspecto de que para desarrollar jugadores para alto nivel, que eso lo discutimos el año pasado en Italia, en Turquía con Guidetti y Bossetti, que es el encargado de la organización turca de voleibol ahora, traído por Giovanni Guidetti, sobre eso. Y es cierto que hay un déficit por un trabajo que
se ha cambiado comparado con los trabajos de antes. Antes tú tenías a dos niñitas de 12 años saliendo de la red, yo se los digo, saliendo de la red, como los americanos, metiendo el pie derecho, la tenían 2 horas y media así. Nadie decía nada. Pruébalo esta semanita y hablamos la semana que viene, me da un toquecito. Claro, lamentablemente. Entonces ahí como entrenadores tenemos que ¿hasta dónde? Para seguir teniendo la colocadora y que no se me vaya el hockey o lo que fuese y que siga contenta, pero a la vez, como tú dices, también darle algo técnicamente, ¿no? Que juegue porque esto es gratis, ¿no? Que aprenda, que el balón queda aquí, que después se gira, claro, y ahí viene lo vuestro. Eso ya no se lo puedo decir, es buscarle vosotros con su realidad, con su grupo, con su club, porque no es lo mismo un entrenador que está en un club con el que está en una tecnificación, con el que dirige una selección nacional, por eso las realidades son distintas. Yo en Suecia tenía 15 chicas, la que no quería y se aburría, tenía 8 esperadas. Vete, 3 que no se me podían ir, una de las mejores del mundo, si se me iba esa, claro, esa no se puede ir, pero el resto si cambiaba 2 o 3 porque se aburre, mira, vete, a mí me da igual. Yo aquí cambio. Yo mientras tenga esta, con la que me voy a estar a nivel internacional en un buen nivel, alcanza. ¿Qué quiero decir con eso? Claro, pero no es lo mismo que en el club, o no es lo mismo, por eso ya ahí empezamos muy puntual y ya nos cambiamos. Otra preguntita, dale. Son las 12:30, ¿eh? Bueno. Yo soy el aguafiestas. Por eso, ahí para cerrar y no volver a sentarnos allí, el final de este capítulo era que el rendimiento, el éxito del voleibol es el rendimiento grupal. Eso tiene que estar claro. Aquí no se trata de hacer una tarea perfecta técnicamente, de hacer el éxito en el voleibol es el rendimiento grupal. Y ahí no cabe duda. Por eso, cuanto más entrenéis la forma jugada con criterios, saber lo que hay que entrenar, saber lo que estamos haciendo bien o mal, dónde pongo el énfasis, cuándo repito esto, cómo saco para darle las repeticiones adecuadas, van a ser exitosos, o sea, van a mejorar con su equipo. Eso, no olvidarse que el voleibol es el rendimiento. Aquí no es la perfecta técnica individual. No tiene nada que ver con el éxito del voleibol. Hay más cosas que la técnica, como he dicho, leer, reaccionar, comunicarse, toma de decisión. Se aprende la forma de jugar. Se aprende con el balón, eso. Leer, lo aprende. Ahí voy con la orientación pero que no se tiene que malinterpretar, como he dicho al inicio empecé la charla, no malinterpreten esto porque se puede decir, tuvimos un curso y nos habló que se tira la pelota y a jugar, no, porque el componente técnico es muy importante, saber detectar lo que hemos hablado, lo que funciona bien o mal, trabajarlo sin forma analítica, me paro con el receptor, venga, me izquierdo, venga, pin, volver a la parte de juego, eso no tenemos que decir, las herramientas las hemos dado, luego vosotros se tienen que hacer el concepto de cómo quieren para con su equipo. ¿Alguna otra cosita de la primera parte? A la tarde es bien técnico, bien de la colocación y metodologías y progresiones para la colocación con mucho vídeo y eso, así le damos otro toque, ya nos metemos bien en la parte técnica que... Tenemos que aprovechar, no sé, son las 12:30, tampoco es poder hacer algún ejercicio que se animen y poder hacer algún ejercicio de control más. Por favor, hecho, porque creo que es lo más interesante y lo que más vamos a sacar de acá, ¿no? Que hacer cosas de la pista, pues eso, hacerlo de manera progresiva además, os animo a que aprovechemos un poco más el... Bueno, vamos a hacer así, esto es improvisar, A ver, ¿cuántos para ver? Porque depende de la cantidad, podemos armar. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos voluntarios? Por eso, Carlos, bueno, yo me pongo también, Bueno, No me ponía.
Así me gusta. Bueno, por ejemplo, no, pero está 8. Mira, 8. Pregunta para vosotros. No, porque yo estoy improvisando para hacer lo quieren hacer usando la red o sin la red, directamente usando la red. Usando la red facilísimo, hay varios. Podéis jugar 2 contra 2 con 2 contactos así, 2 contra 2 ahora así con 3 contactos y cambiando. Por favor, venga, más fácil. ¿Cuánto queda? Mirá, vamos a empezar así. Hacemos cortitos, ¿sí? Mostrando una progresión de cómo yo comienzo un entrenamiento. ¿Vale? Mejor, en vez de hacer 8 o 10 minutos de autocontrol, lo hacemos bien cortitos y no se van teniendo, me parece perfecto. 2 grupitos de 4, uno haciendo aquí. Cada grupito con un valor. Exacto. Un grupito que trabaja en este campo y otro grupo que la arena para subir abajo. Son 2 grupos de 4. Un solo valor por grupo. Bien. ¿Cómo empezamos? 2 en posición 2, 2 en posición 5, golpear la línea de abajo e ir corriendo. Dale. Eso. Está bien, la vida corta, valor. Exacto. Yo ahí bien. Cuando digo cambio de diagonal, el valor se va a la diagonal de 1 y 4, este grupo, a la diagonal 2 y 5. Cambio. Dale. Perfecto. Qué fácil. Bueno, intentar que la que la red o pegar a la red, si se puede. No pasa nada. Bien. Ese es un control de valor. Todo. Vamos con la red, como hicimos hoy. 2 en posición 1, 1 en colocación y 1 en 4. Perfecto. Listo, a seguir el valor. Fría el colocador a 4 y juegas diagonal el valor. Ahora ya, mirá, ahora ya hay otro componente, ya el valor me viene de aquí. El cuerpo abierto siempre fija, como he dicho, el cuerpo abierto a donde viene el juego, el valor exacto, cuerpo abierto, giro, color, bien. Eso. Si quiero, porque tengo controlador, meter un segundo valor, se puedo jugar. El segundo valor a 5, pero no a 5, te das 5. Eso. 5. Ahora, eso. Vas a colocar, te llegas tarde. 5, bien. 5, exacto. Vas a colocar, te llegas tarde y vas a hacer el punto. Bien. Bueno, bien. No, bueno. Por ejemplo, en estas variantes las que quieras, y saliendo de 5, saliendo de 1, distintas. Pensar que si acostumbráis al jugador al ejercicio de control de balón, luego 2 meses un relojito lo hace de maravilla y es cuestión de, claro, o sea, es algo vale. ¿Qué quiero ahora con otro paso importante, sin usar la red todavía, que hace un ataque? O sea, que el jugador comience a atacar. Entonces, sigo la colocación, sigo en defensa y sigo ahora con ataque. Hacemos para mirar cada balón 2 ataques seguidos. Uno coloca, uno en defensa y uno que espera. El que defiende puede cambiar las posiciones. Mira, quédate, tú me colocas. ¿Dónde defiendes? Más alta, ahí, la corta, otra, cambia la posición, bien, y vamos, y me voy, y vamos a cambiar, así, y ahí va otro, y hay 2, puedo cambiar, se puede hacer cambiar, y ahí, bien,
Si hay dos defensas, que sean en dos partes. Defensas en uno, sí, ¿no? Y me voy. Vosotros decís, vamos, intentar es difícil, ¿eh? Buena pregunta. Yo aquí, sí, ahora, si es control de balón y no hay nada que se mueva como quiero. Si quiero entrenar algo ya concreto de defensa, bueno. Pero si no digo movimientos libres, me gusta, por ejemplo, que el jugador es parte, el jugador es de 6, me partan 6, la recuperación, 6-5, vuelvo a hacer, 6-1, dependiendo de la posición del central, si es un central que esté más en 5. Vale, intentar es difícil. Va, quédate. Dos. Eso, bueno, una más. Ahora que viene, tú vas a defender. Dale. Eso. Luego de colocar, cobertura, vuelvo. Exacto, siempre el entrenador. Dale. Otra cosa, por ejemplo, otra manera de poder poner eso, una más. Top, una variante, chaca, ya, una cosita, una cosa que yo uso mucho. Top, el mismo grupo, usando la red, dos balones. En vez de atacar para acá, tú atacas para allí. Están usando la red y hay dos balones. Se puede hacer. No lo vamos a hacer, por favor, pero se puede. No. Hacerlo de dedos, en vez de atacar, de dedos. Entonces, el jugador que está en defensa, le podemos decir es el que elige dónde quiere el balón. Uno, una de las aulas. Este tipo sigue rotando igual, hay dos balones en juego. Los equipos lo hacen con ataque, y lo hacen y dan y dan. Vale, con su red, ataco por encima de la red, me muevo en defensa. Vale, un ejemplo que les quería dar que se puede hacer. El mismo ejercicio, con dos balones ya por encima de la red. Vale, bueno, hacemos otra cosa. Si ya seguimos por encima de la red, a mí ya me gustaría que lo que hago siempre, antes de ir o al analítico sintético o al global, como forma de cerrar el calentamiento, es bajar por encima de la red. Por ejemplo, 3 y uno que espera, 3 contactos con balón alto, la ataca se va y así va. Con muchísimas variantes. Se ataca a 1, coloca el de 5, se ataca a 6, coloca el de 1 y el de 5. Se ataca a 1, el de 6 ataca por detrás. Todas las variantes que vosotros quieran en el calentamiento de ataque por encima de la red. Y eso es la creatividad del entrenador. Y aquí no se trata de decir, quiero entrenar esto. Sí, si vosotros decís, vale, me interesa entrenar el balón alto, 4, muy bien, se entrena el balón alto. Entonces dice, por ejemplo, defensa del 6, el 6 va a atacar al 4. El que estaba en 5 va por dentro a jugar la pala. Por ejemplo, entonces el desplazamiento, balón de tercer tiempo, ¡pum! Alta. Ejemplo, dentro de un calentamiento. ¿Vale? Pero eso ya no se lo puedo decir, eso es las necesidades, de lo que quiera. Y simplemente, como muchas veces hago yo, como cierre de calentamiento, vamos, 3 en el campo, 6-5-1, una que espera, la que ataca se va, la que ataca se va del campo, en fin, y ya empiezan a jugar. No hay bloqueo, digo, ataque largo, como quieras. Por ejemplo, de ahí, estos, ¿cuánto llevaría? Desde que comenzamos a tocar el balón hasta aquí. ¿Cuánto crees? Sí. Desde que hicimos el primer ejercicio que empezaba,
hasta que terminamos. ¿Cuánto más o menos creerían vosotros? 10 minutos. Entre 30 y 40 minutos. Bien, haciendo todos los 3 o 4 ejercicios. Empezamos con el que jugaba aquí, corría, o empezamos con ese, luego hicimos el otro y luego a la vez. Más o menos 30 a 40 minutos. ¿Es lo que debería ser? Más o menos lo que debe. 30 minutos de buen control de balón, han tocado muchas veces el balón, han atacado ya y de aquí nos podemos meter a un analítico sintético de recepción. Saque, salgamos por posición 4, van a la PAI y 2 free ahí. Un ejemplo, ya se podría. Vale. ¿Qué otra cosa es? De seguir jugando en la red, las variantes de vida. Me gusta mucho el 2 contra 2 con 2 constantes. 2 jugadores aquí, uno esperando, 2 así, uno esperando, balón a la defensa, otro ataque. Balón de control de ejercicios de control de balón me ayuda a mediano plazo a poner el nivel de rol de mi equipo de balones no forzados abajo. Detectar, fundamental, repito, ejercicio de control de balón me ayuda a poner el nivel de error de balones no forzados, que está forzado a 20, porque le genera esa flexibilidad en el jugador. Y eso en un partido de balones no forzados serán 8, 10, 9, y nosotros lo ponemos en el campo. Primero se pone en el campo, primero se pone en el campo, y luego se le da la rosquita y se molesta donde coloca el recortador. Luego pasa a molestar ese balón. Pero eso es ahora lo que por eso digo, el control de balón bien hecho me asegura eso. 2 contra 2, lo tienen probado, uno esperando, 2 contactos, no haga que el balón así, balón muy alto, el otro 2 pasitos, con
Importante ver la parábola del balón para salir. Ahí estamos, Dani. Ya todos vamos a jugar con tres contactos, uno adelante y uno atrás. Listo. La condición que yo siempre pido en este ejercicio es que este zaguero, luego ataque como delantero, por delante o por detrás. Defiendo aquí, carrera semicircular o por delante o por detrás. Segunda condición, que los jugadores lo saben que tienen este ejercicio, es que el colocador coloque aquí o aquí, no aquí. Entonces recibo de aquí, abro, que lo van a ver con el colocador, igual, si es un central, es un colocador, quien sea, abro aquí a mi equipo, salgo, me pediste por delante, no va, me pediste por aquí, esa, y cambio. Ejercicio muy simple, pero con muchas transferencias. Podéis hacer un pequeño y el bloqueo muy facilito para tener el timing, por ejemplo, giro y vuelvo. Sí, y cambia delantero con el zaguero. Muy fácil. A ver, fácil, ¿eh? Exacto. Tiempo, el momento de ataque, sí, exacto. Muy fácil, esto lo habéis hecho, pero tiene que ser uno por otro, mantener el balón en el juego. Bien, bien tirado. Bien. Aquí también puedo corregir, después tomar se abra, salga un pelín del campo. Eso, muy bien, para adelante. Eso, bien. Bien. Muy bien, muy bien. Una predisposición y con las variantes que queréis, puede ser la fina, una capital. Bueno, dale. Otro ejercicio que comienzo viendo depende del nivel, así como está. Por ejemplo, los libros los mando a la pared a hacer algo analítico, los colocadores si tuviera la posibilidad de tenerlo en otro campo, con otro entrenador, y me quedo con los socios jugadores de campo, lo que hago mucho también es 1 en 1 y 1 en 5, una pareja esperando, 2 contactos. Hay que atacar para 5 o para 1. Defiendo, pongo el balón antes, si es posible. Estamos hablando ahora con el equipo como entreno yo ahora. No tiene nada que ver con el antiguo con la ley. Defiendo el balón en el centro del campo, como defendió el 1, que ubica bien métrica, ataco para 1 o para 5. Y puede mantener hasta 20, 25 balones. Ping, ataco para 1, para 5. Siempre corrigiendo la técnica. El brazo, el balón de adelante, ¿por qué no? Luego le podemos decir, después de atacar, los dos a bloquear, se va rápido, todo lo que hace, tiempo de bloqueo, ¡pum! Y ya corrijo los pasitos del bloqueo, en fin, calentando en forma jugada y dinámica. Por ejemplo, se me ocurrió ahora, los niños están haciendo un ejercicio contra la pared ahí, o sacando cero o algo, los colocadores haciendo precisión. Lo mismo con los colocadores, los libros siguen, damos 3 contactos, tú atacas la pared y tú atacas por 4. Los 3 contactos, tú atacas la pared, tú por 2, tú por allí y tú por allí, ¿por qué no? Con el colocador. Sigue el criterio, atacar para 5 para 1, aparece el tercer contacto, aparece el colocador. Entonces empiezan los jugadores para adentro, para afuera, cambiar de posición. ¿Por qué no? Que tú defiendas, venga, que tienes que atacar por 2, o el zaguero por 1. Venga, te ganas por 4. Se mueven en el campo, control del balón, juego. Libro, vamos, libro 5. Ahora, cuando quiero acordar, estoy jugando el juego. Es otra forma. Ni mejor ni peor. Con esa progresión. ¿Vale? ¿Qué otra preguntita hoy? ¿Qué otra pregunta? Ya estamos.